saludo para los pregoneros de todo mi corazón. Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos encontramos en este martes 29 de octubre del 2024. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Amigos, vámonos leyendo la información. Pues simplemente todo esto empezó a ponerse aún más caótico cuando el día de ayer se dio a conocer el proyecto que había lanzado el ministro González Alcántara, en donde obviamente aquí lo único que quieren es frenar la reforma al Poder Judicial. Pero se quieren pintar, según ellos, de héroes, que no toquen a los jueces y magistrados, que solamente aplique para los ministros, pero 7 de ellos van a presentar su renuncia para que se vayan con su pensión vitalicia, como de que no. Así o más hipócritas y cínicos. ¿Qué es lo que está pasando ante esta situación y que los señores plantean poner a votación el próximo jueves? Parte de lo que se dio a conocer fue esto. Parcial la reforma judicial, incluyendo la elección de juzgadores a través del voto popular, si será una propuesta de invalidar de manera parcial la reforma judicial, incluyendo la elección de juzgadores a través del voto popular, ya que señala que se corrompen los fundamentos de la República. Señaló el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca que la Corte sí tiene facultades para revisar reformas constitucionales que contravengan el pacto federal, por lo que argumentó que la nominación de candidatos para ocupar la totalidad de los cargos de jueces y magistrados es inconstitucional, ya que no garantiza los mínimos indispensables en un sistema democrático que protege la división de poderes y la independencia judicial. González Alcántara Carranca señaló que los requisitos para acceder a la candidatura no generan los filtros para elegir a las personas por su calificación jurídica, mérito profesional ni por su compromiso en el Estado de Derecho. Dejó en claro que un ensayo de 3 cuartillas y 5 cartas de recomendación no son suficientes para garantizar que un aspirante sea un candidato idóneo y refirió que el sistema de postulación de candidatos genera tal cantidad que para el electorado sería imposible emitir así un voto bien informado. Respecto a la elección de los ministros y ministras, González Alcántara Carranca propone declinar el análisis de este tema debido a la notoria pérdida de diálogo interinstitucional que impera en la actualidad y de la crisis constitucional que ha generado la reforma judicial, y puntualizó que se debe de evitar hacer un pronunciamiento toda vez que la legitimidad de actuar constitucional del alto tribunal ha sido erosionada injustificadamente en la opinión pública. En resumen, el proyecto invalida la elección de jueces y magistrados, la elección de jueces locales, la extinción de los fideicomisos, las medidas contra el juicio de amparo, pero se conservan la elección para ministros, para el Tribunal Electoral y para el Tribunal de Disciplina Judicial. Juan, el reporte. Eso es lo que plantea este ministro Juan Luis González Alcántara Carranca. Pero quien simplemente le puso un estate quieto es el abogado constitucionalista Eduardo Andrade, pues sin pelos en la lengua. El proyecto que ha difundido el ministro González Alcántara con el propósito de dejar sin efecto los artículos ya vigentes de la Constitución es una total aberración jurídica y una subversión del Estado de Derecho. Basta leer las primeras de las 366 inútiles dedicadas a tal propósito jurídicamente imposible para percatarse de la total inconsistencia del proyecto. En el apartado de competencia, donde la Corte debe indicar por qué puede conocer y resolver el asunto que se plantea el ministro, nos dice que esa competencia deriva del artículo 105, fracción 2, incisos D y F de la Constitución. Esos dos incisos se refieren a atribuciones de la fracción de los miembros del Congreso local y los partidos políticos para impugnar leyes electorales. Evidentemente, la Constitución no es una ley electoral, es la norma suprema. Pero no solamente se desplayó con esta cita que dio en X o en X, sino se lo dijo de frente. Así fue como salió Eduardo Andrade simplemente a callar estas babosadas de este ministro que ya, como vemos, están dando sus últimas patadas de ahogado. Escuchen ustedes.
No da gusto porque voy a dedicar solo unos minutos a esto que me parece un despropósito gigantesco, una barbaridad. El proyecto que presenta, que ha difundido el ministro González Alcántara, en el que pretende dejar sin efecto normas constitucionales. Eso, permítanme decirlo, puede ser una expresión dura, pero constituye un verdadero fraude a la Constitución. Pretender destruir la Constitución sin ninguna atribución, porque el poder constituyente permanente, lo hemos dicho una y mil veces, está por encima de los tres poderes. Los tres poderes, legislativo, ejecutivo, judicial, tienen que someterse a lo que señala el poder constituyente, porque obedecen o deben obedecer a la Constitución, no la pueden dejar sin efecto. Y vi que salió este proyecto, lo he empezado a leer, son 366 páginas, pero no quise dejar de grabar algo rápido para dejar constancia de que eso no tiene pies ni cabeza. Me bastó ver el principio, nada más. Pienso leerlas, a ver el esfuerzo, que realmente va a ser un gran esfuerzo, leer un proyecto que es una barbaridad jurídica, porque diga lo que diga, podrán ustedes decir, bueno, ¿y cómo sabe si no lo ha leído? Diga lo que diga, lo que sé es que la Suprema Corte de Justicia no tiene competencia para dejar sin efecto la Constitución. Y no tuve que leer más que las primeras 10 páginas. Me encuentro en la 10ª, que suelen haber apartados específicos en las resoluciones, en las sentencias, en los proyectos que presentan los ministros, distintos apartados relativos a si las personas que han interpuesto la acción de que se trate, esta es una acción de inconstitucionalidad, una acción de inconstitucionalidad para dejar sin efecto normas que están abajo de la Constitución, porque la Constitución no puede ser inconstitucional, y eso lo aprendió seguramente en la escuela el ministro González Alcántara, no creo que lo haya olvidado. Yo le tenía un gran respeto, conociéndolo, éramos compañeros como catedráticos en la Facultad de Derecho, y nunca me pareció que fuera una persona capaz de desafiar a la Constitución misma, ¿no? Pero decía, no tuve que leer más que unas cuantas páginas, ir al apartado de competencia que siempre se pone para demostrar, para fundamentar por qué es competente el tribunal, en este caso la Suprema Corte, para conocer del asunto que le llevaron. Esta acción de inconstitucionalidad que presentaron los partidos políticos, que ni siquiera tienen esas facultades, en fin. Vamos a ver qué dice para fundar su competencia el señor ministro. Dice, este tribunal pleno es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción segunda, incisos D y F de la Constitución. Vamos a ver qué dicen esos incisos. El artículo 105, fracción segunda de la Constitución, inciso D. ¿Quiénes pueden presentar una acción de inconstitucionalidad? El equivalente al 33% de los integrantes de algunas de las legislaturas de las entidades federativas en contra de las leyes expedidas por el propio órgano. Y no me explico qué tiene que ver el inciso D, estoy leyendo el inciso D aquí, de la competencia, ¿qué tienen que ver el 33%, salvo que en el caso, pero además sería contra leyes expedidas por las legislaturas de las entidades federativas? No tiene absolutamente nada que ver. No sé qué Constitución está leyendo el señor ministro. Y el inciso F del mismo, de la fracción segunda, del 105 dice, inciso F, ¿quiénes más están legitimados? Los partidos políticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral por conducto de sus dirigencias nacionales en contra de leyes electorales federales o locales.
Esta no es, la Constitución no es una ley, ni federal ni local, es la Constitución. Y los partidos políticos con registro en las entidades federativas lo pueden hacer a través de sus dirigencias exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por la legislatura de la entidad federativa. Yo creo que algún estudiante que esté haciendo su tesis sobre acciones de inconstitucionalidad, creo que le daría vergüenza decir esto, ¿no? Que puede sustentarse una acción para dejar sin efecto la Constitución en estos incisos. Uno, que se refiere al equivalente al 33% de los integrantes de alguna de las legislaturas de las entidades federativas en contra de leyes expedidas por el propio órgano. Nada más eso falta. Confundir la Constitución con una ley de una entidad federativa, bueno, no sé, si no fuera tan delicado, resultaría prácticamente risible. Además, tendría que explicársele al señor ministro que una cosa es la competencia del tribunal, que es aquello que puede atender y resolver aquellos temas, aquellas materias de las que se puede ocupar, y creo que él la confundió con la legitimación. La legitimación consiste en verificar que las personas o los órganos que interponen un juicio de amparo, una acción de inconstitucionalidad, como es el caso, en fin, que actúan ante un tribunal, estén legitimados para hacerlo, es decir, que la ley les dé la posibilidad de ejercer esa acción. En este caso, uso las fracciones que tienen que ver con la legitimación. ¿Quiénes están legitimados? Suponiendo que lo estuvieran, que no lo están, porque de las propias fracciones resulta claro que está violentándose la Constitución misma, dado que, permítanme quitar esto, porque no se puede declarar inconstitucional a la Constitución. Y luego, ¿qué más dice? Todavía pretendiendo fundar la competencia. Artículo 10, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Bueno, esto es increíble que haya recurrido a este artículo, que tiene muchas fracciones, no tengo tiempo de leerlas. No hay una sola que diga que la Suprema Corte de Justicia puede enjuiciar, puede verificar si es constitucional una norma constitucional, si puede hacer una anulación de una norma de la Constitución. Por supuesto que no existe esa competencia, así le demos 20 vueltas a la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Ninguna fracción, se los aseguro, si quieren lo pueden buscar en internet. Y ahorita no quiero perder más tiempo porque además los voy a aburrir leyendo una por una, pero ninguna, se los puedo asegurar, ninguna permite establecer que la Corte pueda decidir si es aceptable o no, si es válida o no, una decisión tomada por el Poder Constituyente Permanente. Para rematar todavía, en el apartado de competencia, acaba diciendo el señor ministro que también esta se puede establecer por la fracción, el punto segundo, fracción segunda del Acuerdo General 1-2023 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte. Ya leí también esos puntos. Ahí solo se dice que la Suprema Corte, para los efectos que él cita, será competente para resolver acciones de inconstitucionalidad. Y las acciones de inconstitucionalidad, con esto concluyo. Leeré el resto para platicarlo con ustedes y demostrar cómo es una verdadera aberración lo que se está presentando en ese proyecto. Fíjense ustedes lo que dice la Constitución, si nada más hay que leer la Constitución. Las acciones ¿en qué puede conocer la Suprema Corte? Esta sí es la competencia de la Suprema Corte. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá en los términos que señale la ley reglamentaria de los asuntos siguientes. Fracción segunda, de las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción
entre una norma de carácter general y esta Constitución, donde dice que una norma de la Constitución pueda ser confrontada contra la propia Constitución. Y es más, en la terminología constitucional, esto ya lo expliqué un día y lo tengo revisado, lo publiqué en algún lugar, normas generales tienen un sentido distinto a la Constitución en prácticamente todas las veces que se menciona esta distinción. La Constitución estima normas generales aquellas que están por abajo de la Constitución, las leyes, los reglamentos, los tratados internacionales, cualesquiera otra disposición, incluso un acuerdo general que pudiera tomar alguna de las autoridades que pudiesen establecer un propósito de regular de manera general. Por eso se dice las normas generales, no se dice solo las leyes, pero por supuesto no se dice la Constitución. La Constitución no puede verificarse contra sí misma. Así es que es muy claro que esto es absolutamente improcedente. Es un afán de tipo político, de enfrentar al poder al que se tienen que someter porque es el poder constituyente. Pues así o más claro que ese proyecto que está presentando el ministro González Alcántara simplemente es una más de estas pataditas que quieren dar antes de irse, porque han comentado que 7 de ellos presentarán su renuncia. Nos vemos, que sigan pasando un excelente día. Servidor Irwin Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.